Hola, de nuevo con ustedes en Estudio Abierto. Nuestro próximo invitado es hombre bien conocido de todos ustedes. Es decano del Colegio de Abogados de Madrid, pero también es presidente del Consejo General de la Abogacía, presidente de la Unión Profesional de Abogados y de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Es don Antonio Pedrol Ríos. Buenas noches, don Antonio. Muy buenas noches. La verdad, don Antonio, es que últimamente le vemos a usted protestando con mucha frecuencia. Lo necesario. Lo necesario, dice usted, con esa parquedad que le caracteriza. Bueno, vamos a entrar en el tema, que el tema es importante, nos afecta a todos. En estos últimos meses, como digo, viene usted luchando contra un proyecto de ley relacionado con el fraude fiscal. Vamos a hablar primero de esto. ¿Dónde reside el problema y cuál es el motivo de sus protestas? Que en este momento se encuentra en las Cortes un proyecto de ley en el que se dice que los profesionales estamos obligados a suministrar a la Hacienda toda clase de datos o noticias que conozcamos por razón de nuestras relaciones profesionales. Claro, esto... Don Antonio, ¿por qué no pone un ejemplo práctico para que lo entienda todo el mundo y para que todo esté claro? Bien. Ejemplo práctico de lo que puede suceder. Un cliente viene a mi despacho y me cuenta con toda libertad, como vienen siempre los clientes, y me cuenta un problema que tiene con Hacienda, el temor que tiene porque no ha declarado una determinada cantidad o porque tiene dudas de si realmente le es aplicable un determinado impuesto, y él viene y sabe que habla conmigo y que nunca yo utilizaré lo que él me ha dicho para explicarlo a otra persona. Con arreglo a este proyecto, si ese proyecto no se corrigiese, el cliente entraría a mi despacho pensando por anticipado qué es lo que me puede contar, porque, de acuerdo con este proyecto, yo vendría obligado a decirle a Hacienda todo lo que este pobre señor ha tenido la confianza en mí de contarme. Este es el problema terrible. En definitiva, nosotros somos como un sacerdote en el confesionario, donde el cliente que está angustiado por un problema, a veces por un delito muy grave, por una situación dramática, nos puede hablar a nosotros con una total confianza y sabe que esto está protegido por el secreto profesional. ¿Dónde está el apoyo del secreto profesional del abogado en nuestra legislación actualmente? Bien, yo diría que está, en primer lugar, de una manera completa en el artículo 24 de la Constitución, porque esto no es un privilegio que nosotros invoquemos, conviene que esto quede claro. Se trata de que está en juego el derecho de defensa del ciudadano, que le garantiza el artículo 24 de la Constitución. Y para poder defender ese derecho, que nos afecta a todos, dice la Constitución que ese derecho de defensa, esa garantía, la tendrá con toda la amplitud, con todas las garantías. La primera garantía para una persona que se ve acusada de algo es poder contarle al abogado los hechos. Por tanto, ahí está la raíz del secreto profesional, que no es ni un privilegio ni un derecho nuestro, es un derecho del ciudadano y es una obligación por nuestra parte de respetar el secreto de lo que el ciudadano nos cuenta. ¿Y no hay limitación en esto, don Antonio? Quiero decir, por ejemplo, si usted sabe que un cliente suyo va a cometer un delito, ¿no está usted obligado a impedirlo? ¿No está usted obligado a contarlo a la justicia? Mi profesión es una de las 3 profesiones que se conocen como profesiones de secreto absoluto. Hay otras que también tienen el secreto profesional, pero la nuestra es la que se conoce por una de las 3 del secreto absoluto, que son el sacerdote, el médico y el abogado. En el siglo pasado, el abogado, el médico iban vestidos con una levita negra. El sacerdote entonces llevaba su hábito negro.
Y eso le sugirió a Balzac una frase de humor, diciendo que como esas tres profesiones penetrábamos en los entresijos del alma humana, de la conciencia humana, y veíamos allí cosas tan tristes que por eso íbamos vestidos de negro. Realmente el abogado, como digo, tiene esta obligación total de secreto, que no es un derecho, que es una obligación. Entonces se presentan casos, por ejemplo, hay un artículo en el Código Penal que dice que aquel que sabiendo que se va a cometer un delito que afecte gravemente a las personas, a la integridad de las personas, a la vida, al honor, a la libertad, que si esta persona voluntariamente se abstiene de intervenir para impedirlo, comete un delito. En la palabra voluntariamente se encuentra todo el meollo del asunto en nuestro caso, porque es que voluntariamente me abstengo o es que mi obligación ética como abogado me impide el intervenir de una manera que comprometa el secreto de lo que me ha revelado el cliente. Entonces, esto que es complicado, recuerda también una anécdota de un rey de Francia, Enrique IV, que al confesor suyo le preguntó: oiga usted, padre, ¿y si le viniera una persona y le dijera que va a atentar contra mí? ¿Usted se lo callaría? Y el sacerdote, que se vio ya muy apretado, le dijo: bueno, pues yo lo que haría, Majestad, es interponerme entre usted y el asesino. Ahí hay unas soluciones intermedias a veces, que es que el abogado entonces puede tomar las medidas oportunas para impedir que el delito se cometa. Lo que no puede es ir a la autoridad y decirle: mi cliente fulano de tal me ha dicho tal cosa. Volvemos al tema del fraude fiscal. Usted ha dicho que ha recibido, al parecer, seguridades sobre el hecho de que los abogados no serán interrogados por inspectores de Hacienda sobre los datos que conozcan de sus clientes. ¿Esto es cierto? Exactamente, esas son las seguridades. Estoy seguro que estas seguridades tendrán su cumplimiento, y hay un anticipo de esta seguridad que se me ha dado, que es que después que esta ley del fraude fiscal ha entrado en las Cortes, el Gobierno ha enviado a las Cortes un proyecto de ley muy importante, que es el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Y ahí han consignado ya un artículo dedicado a los abogados, el 464, que dice: no podrá ser interrogado el abogado sobre ningún dato ni noticia que él conozca por razón de su intervención profesional en cualquiera de las modalidades de su ejercicio. O sea, que no solo está protegido la persona que me viene a contar algo, está protegido el secreto profesional de mis clientes si yo he visto un documento, si yo he presenciado un hecho como tal abogado. No se me puede preguntar, porque soy un confesor. ¿El secreto profesional que usted ha defendido siempre con tanto entusiasmo va a ser solo aplicable a los abogados? No, el secreto profesional va a ser aplicable a todas aquellas profesiones que por razón de su actividad reciben una confianza especial de su cliente, una entrega de la intimidad del cliente. Por eso se conocen como confidentes necesarios. Es como cuando uno de nosotros va al médico, sería inconcebible que no le contase todas sus dolencias, o cuando yo voy al confesor. En este momento yo debo tener la total garantía de que ese confesor no va a revelar. El rey Jaime I de Aragón se encontró con un obispo suelto de lengua que reveló unos secretos de confesión. Y lo que hizo fue cortársela. ¿La lengua? La lengua. Hombre, es un procedimiento un tanto expeditivo, ¿no? Sí, pero también la gravedad del pecado, de la falta de ese obispo,
había sido muy fuerte, y para aquella época lo de cortarle la lengua fue moderado realmente. Señor Pedrol, ¿la opinión pública se ha dado cuenta realmente de lo que estaba a punto de pasar, o lo que está a punto de pasar, el tema del secreto profesional? ¿O las protestas que usted ha capitalizado proceden más bien de su grupo, del grupo de abogados, del grupo de profesionales, más que de la opinión pública? La opinión pública, yo me temo que no ha llegado a darse cuenta de lo que se estaba jugando en este asunto, porque se está jugando el poder ir a casa del abogado, a casa del médico, a casa de estas profesiones de extremada confianza, y poder hacerlo con toda libertad. Es que yo tengo la sensación de que se estaban ustedes jugando el trabajo, el oficio realmente. ¿Quién iba a ir entonces a un abogado a contarle sus cuitas sin tener la seguridad de que eso no saldría de ahí? Evidentemente era la destrucción de la posibilidad de un ejercicio leal. ¿En algún país del mundo existe esto? En ningún país de Occidente el secreto profesional deja de estar protegido. En todas partes lo está. Y no solo está protegido lo que el cliente le cuenta al abogado, sino lo que el abogado le cuenta o le aconseja al cliente. Acabamos de tener un caso muy interesante en el Tribunal de las Comunidades, tribunal que tendrá su aplicación aquí en cuanto entremos en el mercado común, en el que se ha resuelto el caso de unos inspectores que le pedían a una empresa que les enseñase qué les había dicho el abogado. Se negó la empresa, ha llegado al tribunal, y el Tribunal del Mercado Común ha dicho que no solamente el secreto ampara lo que el cliente le dice al abogado, sino lo que el abogado le dice al cliente. En Estados Unidos también ha habido un caso que podría servirnos de ejemplo, ¿no?, recientemente. En Estados Unidos ha habido en el mes de agosto de este año una sentencia en la cual se dice que el abogado es un confesor, y que como tal confesor nadie, absolutamente nadie, puede interferirse entre lo que el abogado y el cliente hablan, o en comunicación oral, o también puede haber una comunicación escrita. El mismo sistema habría que aplicar a una carta en la que un cliente me confesase sus problemas. Señor Pedrol, ¿por qué en España tenemos los españoles la costumbre de ir al abogado cuando tenemos un problema, en lugar de ir antes, cuando posiblemente podríamos tener un problema? Sobre esto está mejorando la conciencia pública. Ya empiezan los ciudadanos españoles a darse cuenta de la utilidad de lo que podríamos llamar la abogacía preventiva. Y esto se nota, cada vez más el ciudadano, que tiene además mayor sensación de que con la nueva legislación, con el nuevo sistema, goza de muchos más derechos, tiene a su alcance garantías que puede reclamar, y que un abogado le puede asesorar muy bien de cómo debe plantear las cosas antes de que el problema se produzca. Usted ha dicho que en ningún país de Occidente existe este quebrantamiento del secreto profesional. ¿Y cómo llevan la cosa al otro lado de los telones? Al otro lado de los telones dicen que primero está la conveniencia y el interés del Estado, después la conveniencia y el interés del partido, y después la conveniencia del pobre cliente. ¿Lo pone usted? Con lo cual el pobre cliente, cuando tiene que ir a consultar a un abogado, tiene que pensar antes que de allí puede salir denunciado por el propio abogado. Por el propio abogado, naturalmente. Esta frontera es la que señala existencia amplia en el sentido tradicional, en el sentido que exige de verdad una defensa eficaz, la diferencia que existe entre el este y el oeste. ¿Y cómo se ganan la vida sus colegas del este? Pues por lo que me cuentan ellos, tienen como los asuntos que podían tener un cierto contenido político, estos problemas a los que nos referimos, el que tiene pecados con el régimen, por ejemplo, esto no se consulta al abogado. El abogado vive de esos problemas entre las fábricas, o problemas estrictamente familiares que no muevan la actuación de eso del interés del Estado o del interés del partido.
cuando hay que proceder contra el Estado, contra el partido, mal negocio entonces. No hay ni negocio. Nada. ¿Y de qué viven aquí, a este lado de los telones, si me permite que se lo pregunte, los nuevos abogados, los nuevos licenciados que ven la cosa bastante negra? Que tienen que emplearse. Hemos visto abogados taxistas, o taxistas abogados, como usted quiera. Hemos visto abogados empleados de cualquier cosa menos de lo suyo. La cosa está mal, parece ser, ¿no? Nosotros tenemos una masificación. Usted piense que el Colegio de Madrid, por ejemplo, hay 17.000 abogados, de los que 10.000 están en ejercicio. Usted piense que es el colegio más numeroso de toda la Europa occidental, con excepción, pero ya esto está muy lejos y muy cerca del este, que es Estambul. Tenemos realmente una masificación, tenemos una cantidad enorme de compañeros que además se van incorporando, y esto produce estos problemas que usted me indicaba antes. En efecto, el abogado muchas veces le resulta muy difícil iniciar una actividad profesional que le permita unos medios correctos de subsistencia. Porque a unos que se dedican, y especialmente los jóvenes lo hacen con un gran entusiasmo, a la defensa de oficio, a la asistencia al detenido, esta actividad, por ejemplo, la defensa de oficio, que la retribuye el Estado, pero la retribuye en unos términos tan míseros, tan irrisorios, que casi da vergüenza explicar las cifras. Me pregunta, me está mirando como si yo le fuera a dar permiso para decirlas. ¿Por mí tiene usted el permiso para decir estas cifras que parece ser dan vergüenza a los abogados decirlo? ¿Cuánto cobra un abogado por llevar, por ejemplo, un sumario? Un sumario de oficio. Un sumario. Pues le estamos pagando 6.000 pesetas. Con poco entusiasmo tiene que defender al abogado por 6.000 pesetas, aunque sabemos que no los hay que lo hacen con mucho entusiasmo a pesar de todo. Pero valdría la pena que los estimulásemos algo más. ¿Recomendaría usted hoy a los estudiantes que están decisos por qué carrera tomar que estudiaran Derecho? Hoy, en los próximos 5 años, digamos. Si tiene vocación, de auténtica vocación, a pesar de todas esas carencias económicas, yo le aconsejaría siempre que la siguiera, porque en esta profesión mía, cuando el profesional llega a enamorarse de su profesión, puede con todo y pasa por encima de todo estas dificultades y acaba imponiéndose dentro del mundo profesional. ¿Y ustedes al final se han impuesto con el tema del secreto de oficio? ¿Han ganado? ¿Las protestas han servido de algo? Cuéntenos el final de la historia. Nosotros hemos conseguido que se mejorase mucho la asistencia al detenido. O sea, hemos conseguido que sea obligatoria esa asistencia, hemos conseguido que sea incluso irrenunciable para garantizar que siempre el abogado esté allí. Esto lo hemos conseguido en favor del ciudadano español. En cambio, realmente nosotros hemos conseguido muy poco para nosotros. Y es que esta es una profesión que nunca ha demostrado un gran interés económico. Esta primera huelga que se declara en España, porque nosotros declaramos la primera huelga en el siglo XVII, paralizamos toda la administración de justicia. Y ustedes pensarán, bueno, es que estaban pidiendo una subida de honorarios, alguna ventaja económica. ¿Qué pedían ustedes? Pues no, señor, pedíamos que nos dejasen poner la misma gorra que llevaban los magistrados cuando estaban sentados en el tribunal. Y por eso la ley dice que nosotros podemos entrar cubiertos. ¿Qué pasa? Que ya estamos en la época del sinsombrerismo y no utilizamos la concesión. Señor Pedrolo, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Por ahora.